les bendiga a todos. Es un privilegio para mí estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. De verdad que ha sido algo muy bonito poder estar desarrollando estos temas, desarrollando este programa. Y el día de hoy traemos algo muy especial. Hemos hablado sobre el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que de hecho hemos hablado sobre que hemos sido creados para adorar a Dios. Hemos sido creados para integrar la familia de Dios, para ser como Cristo, para servir y para una misión especial. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos con nuestro propósito? ¿Qué pasaría si no cumplimos con aquello para lo cual fuimos creados? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué tan malo podría ser esto para nuestra vida? Y de eso se trata el tema de hoy. La vida sin propósito. Pero antes de desarrollar el tema, quiero comentarles una frase muy icónica de uno de los presidentes de Estados Unidos. Él se llama Thomas Jefferson, fue el tercer presidente de los Estados Unidos y él decía textualmente: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Thomas Jefferson. Entonces, imagínense qué persona tan importante en la historia de un país primermundista. ¿Cuál fue el concepto de él? De alguien muy inteligente, alguien que conocía bastante de la ciencia, conocía bastante de los estudios en general. Entonces él llegaba a la conclusión de que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, haría mejores ciudadanos, mejores padres y mejores hijos. Entonces, la vida sin propósito, la vida sin el conocimiento de esa palabra de Dios, sin el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿qué pasa con nuestra vida si no cumplimos con todo lo que está escrito o con la voluntad de Dios, mejor dicho? Entonces, eso es lo que queremos desarrollar hoy. Saber, conocer o entender qué pasa con nuestra vida si no cumplimos con el propósito por lo cual fuimos creados. Entonces, para iniciar, quiero que leamos un texto de base, donde nos vamos a estar fundamentando en esta reflexión. Y está en 1 Corintios 1:26. Lo leemos, dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a una familia importante. Muy pocos, antes de llegar a los pies de Dios, muy pocos tenían, ¿cómo podríamos decir?, puestos altos. En la actualidad podría ser trabajos con salarios altos o un estatus social alto. Muy pocos de los que hemos llegado a los pies de Dios hemos venido de esos niveles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando Dios llama y toca la puerta de nuestro corazón? ¿Qué pasa? Todo en nuestra vida se transforma. Viene la alegría y se va la tristeza. Todo en nuestra vida cambia. Y entonces por eso en Corintios le están recordando: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Antes, ¿cómo era? ¿De dónde vienen? Las personas decían: no, no, porque él no tiene recursos. Muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos de ustedes entendían las ciencias. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder. O pertenecían a familias de poder o de un alto estatus social. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, o mejor dicho, cuando Dios llega a nuestras vidas, todo cambia. Pero si no cumplimos con el propósito de Dios, ¿qué pasaría con nuestra vida? ¿Qué pasaría con su vida? Thomas Jefferson decía que los que estudian la palabra de Dios son mejores ciudadanos, mejores padres y mejores hijos. Usted que conoce de Dios y que estudia la palabra de Dios,
también puede ser un mejor ciudadano, un mejor padre, un mejor hijo. Entonces, hoy vamos a conocer qué pasa si no hacemos estos consejos o no cumplimos con el propósito por lo cual fuimos creados y por lo cual estamos en esta tierra. Pero antes de seguir desarrollando, me gustaría hacer una oración breve, pero que sea real, ¿verdad? Una oración donde podamos concentrarnos y decirle al Señor que queremos aprender más de Él. Decimos: Padre, gracias por este momento, gracias porque nos permites estar aprendiendo más de tu palabra. Gracias porque nos permites tener atención, poder tener la atención necesaria para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder retener lo bueno, desechar lo malo y poner en práctica todo aquello que tú quieres que yo aprenda en este momento. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Para desarrollar el tema, antes de desarrollarlo, quiero que veamos un ejemplo de una persona o de un joven cuando está cumpliendo el propósito de Dios, cómo es una persona con propósitos. Entonces quiero que veamos este cortometraje y luego regresamos. Hoy me levanté, le di gracias a Dios por un día más. Dios puso su confianza en mí para hacer su voluntad. Puse mis zapatos, los até, me vestí, tomé mi Biblia y empecé a caminar. Dios siempre nos guía en el camino. Al caminar, empecé a recordar algunas palabras de mi pastor, cuando él dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy tuve un sueño. Él me reveló que tenía que ir y compartir lo aprendido. Él me dijo: transfiere tu legado, tu aprendizaje de la Biblia. Bien, pudimos ver la vida de un joven cuando tiene propósitos, cuando está cumpliendo con sus propósitos, cuando está haciendo caso al llamado de Dios. Es una vida que tiene sentido, una vida donde uno es feliz y uno es pleno porque está cumpliendo por aquello por lo cual fue creado. Pero hoy vamos a desarrollar un tema que es: ¿qué pasa cuando no cumplimos con este propósito? La vida sin propósito es el tema de hoy, y tenemos dos puntos muy importantes, que son la docilidad del ser humano y el humano sin propósito. La docilidad es alguien sumiso, alguien que no puede hacer nada pues contra su amo o contra la persona a quien se debe, o el ser en este caso. Entonces,
La docilidad del ser humano. Nosotros no podemos hacer nada en contra de Dios. Alguien que está en contra de Dios está en contra de su vida, está tentando con su propia vida. Y esto lo podemos ver como con el primer punto dentro de la docilidad del ser humano es: nadie puede oponerse a Dios. Y dice Daniel 4:35, ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Como seres humanos no podemos hacer nada en contra de nuestro Creador. Pueden haber rebeliones, sí, pero no pueden hacer nada, no van a llegar a hacer nada. Pueden haber personas que lo nieguen, pero incluso eso no afecta en nada a Dios. Más bien nos afecta a quien lo niegue. Entonces, la docilidad del ser humano, no podemos hacer nada como ser humano si no cumplimos con el propósito de Dios. Lo contrario es no cumplirlo, ¿verdad? Perdón, si cumplimos con el propósito de Dios, estamos llenando los vacíos que hay en nuestra vida, estamos llenando aquellas cosas que son necesarias para vivir una vida plena. Y lo contrario es no hacerlo. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Nos afecta a nosotros o le afecta a Dios? Nos afecta a nosotros. Y además, si quisiéramos hacer algo contra Dios, no podríamos. ¿Qué podríamos hacer nosotros como seres humanos? Seres dóciles. El punto 2, dentro de la docilidad del ser humano, es: Dios humilla a los que se creen sabios. Y esto está en 1 Corintios 1:27, y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido a los que en el mundo tienen por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que en el mundo tienen por débiles. No es que lo sean, pero el mundo los ve así. Y entonces, para la gente que se cree sabia, Dios escoge gente que le dicen que no lo son, y Dios los levanta y avergüenza a los que se creen sabios. Entonces, no podemos creer que lo sabemos todo, no podemos creer que somos mejores que todo, o que todas las personas, o que no necesitamos de Dios y que somos absolutos. No podemos. Como seres humanos, definitivamente es una opción. Bueno, ni siquiera es una opción. Solo podemos estar en desobediencia o en obediencia, nada más. Así que el ser humano es un ser dócil, ¿verdad? Ese es el punto número 1. Y vamos al punto número 2, al punto B. El humano sin propósito. Y es aquí donde vamos a entrar ya en lleno a lo que pasa en la vida del ser humano cuando no cumple sus propósitos. La vida sin propósito. Dice: crea sus propios dioses, porque el ser humano tiene la necesidad de adorar. Por naturaleza, el ser humano adora algo o a alguien, o busca a qué adorar. Y si no lo encuentra, se lo inventa y adora lo que crea, sus propias esculturas o lo que sea, y adora. Entonces el ser humano busca y adora o crea sus propios dioses. Apocalipsis, esto sí quiero que lo leamos juntos, dice Apocalipsis 9:20. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír nada. No dejan. Hay personas, las personas que no cumplen con su propósito, no adoran a Dios, pero siempre adoran a otra cosa o a otros dioses paganos, pero que no pueden oír ni ver. Imagínense, hermano, estamos llenos como seres humanos tenemos la necesidad de adorar, y el ser humano que no cumple con el propósito por el cual está creado, el propósito por el cual está en esta tierra, termina creando sus propios dioses. Pero antes de continuar, quiero que veamos un segundo video donde
vemos unos ejemplos muy interesantes. Así que veamos este video y luego cuando regresemos continuamos con el desarrollo de este tema, la vida sin propósito. Dios les bendiga, me encuentro en un espacio especial del programa donde les quiero comentar sobre unos personajes muy especiales que lo hemos visto en la pantalla pequeña y en la pantalla grande. Uno nació en 1951 en la ciudad de Illinois, Chicago, en los Estados Unidos. Este personaje lo hemos visto en películas como Aladdin, lo hemos visto en Jumanji, en películas muy exitosas. Y esto quiere decir que es un personaje, un actor muy especial que dio muchas sonrisas a todos, nos hizo alegres, nos hizo sonreír con su manera de actuar, con sus actuaciones tan bien elaboradas, tan bien hechas. Entonces, dentro de su biografía, en su carrera profesional, Robin Williams fue un comediante, actor y actor de voz estadounidense, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy y 3 premios Grammys. Robin Williams fue un gran actor, fue alguien muy exitoso, alguien que logró conseguir una fama extraordinaria. Yo sé que al ver ustedes estas imágenes, usted se está recordando en algunas películas donde lo vio. Sin embargo, su vida no fue tal y como nosotros la imaginábamos. El 11 de agosto del 2014 fue encontrado en su casa de habitación muerto por asfixia, por ahorcamiento. El actor famoso que conocemos, el que estuve en una película de Peter Pan, donde nos enseñaba las maravillas y actuaba y transmitía alegría. Ese mismo actor, esa misma persona se había quitado la vida. ¿Qué habrá pasado en su mente? ¿Qué habrá pasado que una persona con tanto éxito, una persona con tanta fama, con tanta admiración, con tantos fans, cuantos seguidores, había tomado la decisión de quitarse la vida, de darle fin a su existencia? Pero ahí no termina esta historia. 5 meses después de que Robin Williams había decidido quitarse la vida, se hicieron estudios o se encontraron resultados en estudios sobre el suicidio, donde se daban cuenta que 5 meses después de la muerte de Robin Williams había aumentado 1.84 suicidios más por encima de la media prevista, representando el 10% de suicidios. Es decir, que había aumentado el 10% de suicidios después de la partida o después de la decisión de Robin Williams de haberse quitado su vida, de haberse suicidado. De un actor tan querido. Imagínense lo que llegó a transferir a otras personas. Aunque no se sabe no está declarado que fue por influencia de él, pero lo que sí se sabe que después de esa acción en concreto aumentó la tasa de suicidio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que el amor al dinero, que si nos entregamos a nuestras pasiones, si nos entregamos a todo lo que es lo que está aquí en la tierra, si nos entregamos en cuerpo y alma, ahí mismo vamos a quedar nosotros. No vamos a trascender, no vamos a haber cumplido con nada, no vamos a haber llenado el espacio, el vacío que hay en nuestro corazón de ser como Cristo, de seguir a Dios, de todo el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Muchos no entienden estas decisiones, pero ¿por qué sigue sucediendo? Todo esto es porque hay un vacío que no lo pueden llenar. Y quiero que veamos también un consejo que está dando un actor famosísimo, muy gracioso para muchos. Un actor que está teniendo mucho éxito actualmente. La felicidad.
El otro día estaba leyendo una frase de Jim Carrey que decía, daría lo que fuera porque el mundo pudiera probar por 5 minutos, se pudiera meter en mi cabeza y en mi piel para sentir que ser famoso y ser exitoso y ser millonario no los va a hacer felices. Y sí es cierto. Exacto. Es bien Eso difícil. Es algo que la gente no entiende y hay todo este rencor y este enojo de, claro, tú porque tienes dinero eres feliz, tú porque te va bien eres feliz. No. ¿Qué entonces crees que es la clave? O sea, tú que te diste cuenta y que llegaste a los lugares que querías llegar y que llegaste a ser el número 1 y que llegaste a ser el mejor de tu país y que llegaste a hacer cosas impresionantes y que dices, ah, caray, aquí no era. Y yo esto se lo estuve enseñando a mis hijos, los traumé y aquí no era. Yo creo que el secreto está en encontrar el balance. Uh-huh. Balance en saber qué necesitas. Porque el ser humano es ambicioso por naturaleza. Uh-huh. Y el que me pongas el billonario más grande de este planeta, siente que no tiene suficiente. Si tú le preguntas qué quiere, te va a decir, es que yo soy el número 3 y quiero ser el número 1. El número 1 va a decir, pues yo soy el número 1, pero quiero lograr lo que nadie ha logrado. Quiero llegar a... No, cada quien tiene una meta que no puede alcanzar. Sí. Y ahí es donde vienen los problemas. Cuando no estás satisfecho con lo que quieres. Les voy a poner una... Y les habla el número 1 de no estar satisfecho con lo que... Nunca estás satisfecho. Nunca estoy satisfecho, pero ya lo solté porque me di cuenta que ahí no está la felicidad. Sí. Ya me di cuenta, me pasó... Les voy a contar esta anécdota que creo que resume muy bien lo que les estoy diciendo. Uh-huh. Llega un momento en el que, de tanto trabajar en mi carrera, no podía yo ver a mis hijos, no podía yo ver a mi familia, no podía yo salir de vacaciones, no podía yo planear una vacación, no podía yo tener una vida. Uh-huh. Pasaba y he pasado la hambre como no se pueden imaginar. Ahora, siempre lo decía, entre más dinero gano, más hambre tengo. Porque nunca puedo comer. Me levanto y es que tienes llamado a las 6 de la mañana para la entrevista y luego tienes a las 8 y luego me doy cuenta que son las 12 del día y yo, ay, un sándwichito por ahí no tendrán y te dan lo que haya. Te lo llevas a la boca y luego, ¿no nos da tiempo de comer? No nos da tiempo de comer. No nos da tiempo de cenar. Al ratito y ya llegas a tu casa así de que quiero dormir, no quiero cenar. Muero de hambre. O sea, tú tuviste por muchos años la peor calidad de vida que yo he conocido en un ser humano. Y estos fueron los años en donde más exitoso eras. Exacto. O sea, yo me acuerdo que apenas si te veíamos, dormías yo creo que 3 o 4 horas al día, todos los días. O sea, yo me acuerdo yo que era muy maternal contigo, ya espero que no tanto, pero en esas épocas que yo vivía contigo, que yo era adolescente, yo te veía que no dormías, no sabes la angustia que me entraba. Yo decía, mi papá se va a morir. Esta calidad de vida no es normal. Y te acuerdas que yo lloraba, uh-huh. Te lloraba en tu cuarto y te decía, papá, te vas a morir. No puedes seguir viviendo así, te vas a morir. Sí, y tenías razón, no era calidad de vida. Uh-huh. Entonces, una vez iba en una camioneta de Televisa, iba yo todo vestido, ya caracterizado para lo que iba yo a hacer, con una tristeza tan profunda, porque no tenía vida, porque no podía comer, no podía vivir, no podía ver a mi familia, no podía hacer nada, era un esclavo de mi trabajo. Uh-huh. Y de repente voy recargado y me acuerdo que íbamos pasando por la Alameda Central en la Ciudad de México, que es como un parque lleno de bancas y de árboles. Y de repente veo un papá con su hijo sentado en una banca dándole de comer a las palomas. Y el niño le aventaba y se estaban riendo. No saben lo que sentí, me dieron ganas de llorar. Entonces me acuerdo y me dieron ganas de llorar porque dije... Esa es la vida que yo quiero. Esa es la vida que yo quiero. Y seguramente ese señor se hubiera sabido que yo estaba ahí a unos metros de él porque no me vio. Quizá hubiera dicho, ay, cómo me gustaría tener la vida de Eugenio Derbez. Claro. Y yo decía, no, esa es la vida que yo quiero. Quiero poder tener el tiempo para sentarme con uno de mis hijos a darle de comer a las palomas. Y así, y vivir la vida y gozarla. Y ahí es donde me di cuenta cómo nos desbalanceamos por lograr nuestros sueños. Personajes famosos, personas que conocemos por la pantalla, que los vemos hacer reír a los demás, los vemos ganar premios, los vemos ser exitosos en su vida. Sin embargo, les falta algo especial en su vida.
el último, Eugenio, nos dice que tenía mucho dinero, pero no tenía cómo vivir, no tenía cómo disfrutar lo que ganaba. Y su consejo es, por toda esa trayectoria que ha tenido, que a pesar del éxito, no era feliz. Y quiero decirles lo que dice Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Vemos que todo en esta tierra tiene un inicio y tiene un final. Sin embargo, lo que nosotros buscamos o debemos buscar es llegar a una vida eterna al lado de nuestro Creador, para adorarle toda la eternidad. Así que, mis hermanos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sigamos a Dios, cumplamos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Son videos, son ejemplos muy interesantes en los que podemos reflexionar de personas que han sido exitosas, pero no felices. Estamos hablando ya en el segundo punto, el humano sin propósito. ¿Qué pasa con el humano que no tiene propósitos? Número 1, crea sus propios dioses porque tiene la necesidad de adorar. Número 2, vive en depresión, oculta o visible, pero cualquiera de las dos siempre va a tener algún problema, un desbalance emocional. Entonces, esto le pasó hasta a una persona que es muy ejemplar dentro de los personajes bíblicos, alguien que hizo milagros, prodigios. Sin embargo, cayó en un momento de depresión. ¿Por qué? Porque perdió de vista el propósito, perdió de vista a quién le pertenece, perdió de vista eso y se encontró en una situación muy difícil. Es más, después de haber este personaje derrotado a profetas, que no adoran a Dios, a profetas falsos, después de derrotarlos, llegó este momento. Imagínense qué pasa con el ser humano cuando pierde de vista el propósito por el cual está en la tierra. Se desvía totalmente, cualquier cosa lo amedrenta. Dice Primera de Reyes 19:4. Quiero que lo leamos para que veamos y comprobemos lo que estamos hablando. Primera de Reyes 19:4 dice: y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste. Oiga bien, estaba tan triste, estaba en depresión, estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Este personaje es Elías, un personaje muy ejemplar en cuanto a la fe, pero en este momento estaba en una situación de tristeza, estaba en una situación donde había perdido de vista el propósito por el cual estaba en la tierra. Y un mensaje de una persona gobernante, de uno de los gobernantes de ese tiempo, lo amedrentó. Una persona que le dijo que lo iba a matar y que no iba a seguir en esta tierra. Y ese mensaje lo hizo encuevarse, lo hizo estar tan triste, estar tan angustiado, hasta que llegó un momento y volvió en sí cuando Dios habló a su vida y le dijo que no era el último él, sino habían muchos más que no habían doblado rodilla. Entonces, el ser humano, cuando pierde de vista el propósito por el cual está en la tierra, tiende a tener depresiones. Algunos la ocultan entre sonrisas, como mirábamos en los ejemplos anteriores,
que aunque su trabajo era hacernos reír, en su interior ellos no eran felices y ellos no reían. Entonces viven en depresión. El ser humano, cuando pierde de vista el propósito, vive en depresión oculta o visible. Punto número 3, busca el éxito terrenal. Quiero que leamos en Romanos 10, 20 al 23. Dice: Maestro, esto lo he guardado. Es un joven rico que llega donde Jesús y le dije: ¿qué debo hacer para andar contigo? Bueno, maestro, todo esto. Y Jesús le respondió y le dijo qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces él responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús, mirando, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, cuando nos enfocamos en las riquezas, cuando nos enfocamos en el éxito terrenal, se nos olvida el propósito, o más bien cuando no ponemos en práctica o no buscamos cumplir con el propósito de nuestra vida, nos enfocamos en el éxito terrenal. ¿Qué pasa al final cuando ya eres exitoso? Terminas vacío porque no has llenado tu vida cumpliendo con el propósito por el cual estás creado. Entonces, cuando buscas el éxito terrenal, así como este joven que había guardado muchas otras cosas, pero cuando tocaron lo que a él más le apasionaba, cuando le tocaron algo que a él sí le iba a doler, en ese momento se afligió y se fue triste de ese lugar. ¿Por qué? Porque habían tocado algo por lo cual él había trabajado tanto, porque él había sido exitoso. Entonces, si buscamos el éxito terrenal y Dios nos manda a que lo demos todo, va a ser un gran obstáculo para que lleguemos a Jesús. Entonces, si buscamos el éxito terrenal, podríamos perderlo todo. Podríamos perder lo más importante, que es llegar a los pies de Cristo, o más bien seguir a Jesús, ir por el camino, por la verdad, por la vida. Entonces, el ser humano, cuando pierde de vista el propósito, busca el éxito terrenal. Entonces, y eso no lo lleva a ningún lado. Número 4, es egoísta. El ser humano, cuando no tiene el propósito de Dios, cuando no cumple con este propósito, es egoísta. Proverbios 18 del 1 al 2 dice, lo leemos: el egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseo de aprender, solo le importa presumir lo que sabe. Entonces, cuando perdemos de vista el propósito, cuando perdemos de vista por qué estamos aquí en la tierra, nos volvemos necios, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, y somos egoístas. Queremos solo lo que nos pertenece, queremos todo solo para nosotros. Somos como el rastrillo, ¿verdad? Solo para acá. Entonces, cuando no estamos cumpliendo, el ser humano sin propósito es egoísta. Y usted lo puede ver en muchos casos cuando usted ha entrado a empresas donde usted empieza a trabajar y necesita ayuda de alguien, pero no te ayudo, porque si te ayudo después me pueden correr a mí y vos haces mi trabajo. Empezamos a ver situaciones muy complicadas, o tal vez no complicadas, pero sí situaciones en las que se evidencia el egoísmo en el ser humano. Y esto es porque no hemos entendido que el propósito de nuestra vida es servir. Entonces, número 5, y ya estoy concluyendo con esto. ¿Qué pasa con el ser humano cuando no cumple con su propósito? Pierde su propia vida. Hace un poco un pastor nos decía un versículo en los Proverbios, dice que el que aborrece a Dios ama la muerte, dice. Muy interesante, ¿verdad? El que aborrece a Dios ama la muerte. Y dice aquí, el punto número 5, pierde su propia vida. Y esto lo vemos en Proverbios 5 del 22 al 23. Dice: el pecado y las malas acciones son trampa
para el malvado, y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Entonces, vemos que el ser humano se autodestruye cuando aborrece a Dios. El ser humano, cuando niega la existencia de Dios, se está autodestruyendo. Porque esto es lo que nos dice, porque estas son trampas del enemigo para que se crean o para que piense que lo saben todo. Sin embargo, no lo saben todo, no saben nada. A Eva, ¿cómo le llegó el enemigo? Diciéndole que iba a tener nuevas cosas, iba a tener conocimientos nuevos, iba a ser similar o semejante a su creador, y le dio tantas cosas y le dijo, y la envolvió en eso. Y ahí fue el error. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, ahí es cuando estamos aborreciendo a Dios y a la vez amando la muerte. Y estos 5 puntos que se los quiero repetir solo para que nos quedemos con esto es: cuando el ser humano sin propósito crea sus propios dioses, vive en depresión, busca el éxito terrenal, es egoísta y pierde su propia vida. Pero no sé si esto le está sonando a algo que ya hemos hablado. No sé si le está sonando. Pero esto es lo opuesto al propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí para adorar. Estamos aquí para integrar la familia de Dios y no vivir en soledad y no en depresión. Estamos aquí para ser como Cristo y no creernos en nuestra propia opinión y no ser sabios como nosotros queremos. Estamos aquí para ser como Cristo, transformarnos y ser santificados como Jesús, y no para buscar el éxito terrenal. Estamos aquí para servir y no para ser egoístas. Estamos aquí para una misión especial y no para perder nuestra propia vida. Estamos aquí para llevar a los demás al camino de Dios, no para perder nuestra propia vida por creernos sabios, por creernos nosotros mismos. Con esto, hermanos amados, yo ya estoy concluyendo y quiero terminar esta reflexión de la vida sin propósito leyéndoles Eclesiastés 12 del 6 al 7. Dice: acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra las fuentes y la polea del pozo se parte en 1000 pedazos. Cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Amados hermanos, del polvo venimos y al polvo volveremos. Al final de nuestros días, los últimos momentos, o más bien después de nuestros últimos momentos, se va a ver qué pasó con nuestra vida, cuál es el resultado de las decisiones que tomamos ahorita antes que se rompa el cántaro, antes que se rompa la polea. Entonces, Dios nos está dando una oportunidad de arrepentimiento y quiere que vivamos una vida con propósito, una vida haciendo la voluntad de Él. Así que hacemos una oración para que esta palabra llegue a nuestros corazones y la logremos atesorar y la logremos poner en práctica. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir de tu palabra, de aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra lo que tú nos has enseñado, lo que tú has llevado hasta nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu misericordia tan incomparable. Gracias, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el Dios soberano a quien nosotros pertenecemos y queremos dar nuestra vida completa a ti, Señor. Gracias por todo. Así que, hermanos amados, Dios me los bendiga. El tema de hoy fue la vida sin propósito, pero debemos tener un propósito en nuestra vida para poder llegar
a estar con Cristo y adorarle por la eternidad. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.